Bueno, ahora nos vamos a concentrar específicamente en los métodos de una clase. Hemos dicho los métodos son una parte del algoritmo completo de la clase. Un método puede tener distintas estructuras. En los problemas anteriores hemos visto que antecedemos normalmente public, void y el nombre del método y paréntesis abierto cerrado. Ese ha sido siempre la constante en los problemas anteriores. Ahora vamos a ver que un método puede tener esta estructura, pero también podría tener parámetros, o sea, que lleguen datos, uno o más datos, a dicho método. Para verlo a este concepto lo haremos a través de un ejercicio. El problema dice, confecciona una clase que permite ingresar valores enteros por teclado y nos muestre la tabla de multiplicar de dicho valor. Si cargo un 3, mostrará la tabla del 3. Cargo un 5, mostrará la tabla del 5. Hasta que ingrese el número menos 1, que indica que ahí va a finalizar el programa. Vamos a llamar a la clase tabla multiplicar. Pasemos a crear el proyecto, llegamos al 65, creemos el proyecto 66. File New, Java Project y creemos el proyecto 66. Dentro del proyecto 66 vamos a crear la clase tabla multiplicar. Bueno, vamos a hacer dos métodos nada más. Uno donde me permita ingresar el valor por teclado para obtener la tabla de multiplicar y otro método que efectúe la tabla de multiplicar del valor ingresado. Entonces, vamos a hacer primero el método cargar valor, el cual hemos dicho que vamos a necesitar un objeto de la clase scanner para poder cargar los datos por teclado. Como lo vamos a usar nada más el método cargar valor, la variable de teclado la vamos a definir una variable local del método cargar valor. Podría ser un atributo, pero no tiene sentido, ya que lo voy a usar nada más a este objeto teclado dentro de este método. Importamos la clase scanner, definimos una variable local valor, que es de la que yo quiero obtener la tabla de multiplicar, y vamos a plantear una estructura repetitiva do while. El do while se va a repetir mientras el valor ingresado sea distinto a menos 1. Vamos a cargar el valor por teclado mediante el objeto system.out.print. Vamos a mostrar el mensaje, ingrese valor, cargo la variable local valor mediante el objeto teclado llamando anecin. Y vamos a hacer una estructura condicional. Si el valor es distinto a menos 1, es que queremos calcular la tabla de multiplicar de este valor ingresado. Vamos a llamar un método llamado calcular y vamos a pasar el valor. ¿Dónde está definido este método calcular? Todavía no está codificado. El método calcular, vamos a plantearlo. Calcular, va a llegar un entero, le vamos a llamar b al parámetro y el algoritmo va a ser lo siguiente. Fíjense que ahí ya desapareció. Calcular ya no da un error. El método calcular llama a este y le pasa un entero y valor es un entero. Vamos a plantear un for para mostrar lo que estamos haciendo. Es una estructura repetitiva. Inicializamos el contador f con b, que es el parámetro. Si llega a un 5, f tendría 5. Mientras b sea menor o igual a b por 10, y todas las veces a f lo voy incrementando en b. Si llegó a un 5, hace 5, 10, 15, porque quiero mostrar la tabla de multiplicar. Y mostramos f y vamos a poner un guión de separación. Pasemos a la main. Vamos a crear un objeto de la clase tabla
multiplicar. Hacemos new, tabla multiplicar, tabla, punto, y llamamos al método cargar valor, y después nada más. Ya vamos a ver. Esos son el método. Fíjense, no llamamos a calcular, porque el calcular se va a llamar desde el método cargar valor. Probemos antes de explicarlo. Entonces, ingreso un valor, un 5, y a ver si hay un problema. Acá he puesto que he incrementado f. En f, acá es donde está mal. Ahí es f menor f, que es el contador del for. Había puesto mal la variable f. Veamos de nuevo. Ahora sí. Vamos a hacer que luego que muestre los datos haga un salto de línea. Cuando sale el for, vamos a hacer system.out.println. El programa lo puedo detener si está ejecutando todavía, terminarlo con este icono. Vamos de nuevo. Si yo ingreso un 5, me muestra la tabla del 5. Yo ingreso un 3, tenemos la tabla del 3. ¿Cómo funciona este problema? Bueno, creamos un objeto de la clase tabla multiplicar y llamamos al método cargar. A través del nombre del objeto tabla, llamo al método cargar. El método cargar define dos variables locales, el objeto de clase scanner y la variable entera. Entra un ciclo repetitivo do while, donde voy a ir cargando un valor entero. Si el valor ingresado es distinto a -1, por ejemplo, cargué un 3, un 5, un 10, va a dar verdadero este if. Y voy a llamar a un método de la clase. Para llamar de un método a otro es directamente por el nombre. No importa que esté declarado más abajo. Es el nombre del método, y si tiene un parámetro, acá estamos viendo el primer método con parámetros. Le paso valor, que es una variable local entera, y lo recibe b. Si en valor yo cargo un 5, luego el parámetro b recibe un 5. Entonces defino f empieza en b, en 5. Mientras f sea menor o igual a b por 50, o sea, si b llega a un 5, acá sería 50 siempre. O sea, f empieza en 5, 5 es menor o igual a 50, es verdadero. Imprime f, o sea, imprime el 5. Y pasa a f incrementarse en lo que ya vale más b. O sea, es un contador que se va incrementando según lo que dice el parámetro b. Por eso muestra, si yo ingreso un 5, muestra 5, 10, hasta el 50 inclusive. Porque es menor o igual, si b es 5 por 50 es 50. El 50 lo va a mostrar. Cuando finaliza el for, ¿a dónde sale? De esta llave vuelve a la línea siguiente donde se había llamado. O sea, la línea siguiente es esta llave cerrada del if. Si yo cargo un 5, acá vuelve a repetirse y pide ingresar otro valor. Yo cargo, por ejemplo, un 3. Cuando cargo un 3, valor 3 es distinto a -1, sí. Llama a calcular, le envía un 3. B recibe ahí un 3. Entonces este for se repite 10 veces y muestra 3, 6, 9, así sucesivamente hasta 30. Cuando finaliza el método, vuelve nuevamente a la llave acá fuera del if. 3 es distinto a -1, es verdadero. Vuelve a repetirse, impide ingresar otro valor. Y acá es donde si yo ingreso un -1, no ingresa al if y sale del do while. Sale del do while y vuelve a la main y cierra la main, y ahí está finalizando el programa. O sea, ¿qué debemos rescatar de este problema? De que un método puede tener parámetros. Y acá ya podemos explicar lo primero. Nunca hablamos mucho de la estructura de la función main. La función main tiene un parámetro. El método main tiene método o función main tiene un parámetro. El calcular tiene un parámetro. Los dos tienen un parámetro. La diferencia es que todavía no conocemos este tipo de parámetros. Cuando veamos un poco más adelante vectores, vamos a entender ese vector de tipo string. Pero es lo primero que ya podemos explicar, de que la main tiene un parámetro. El método calcular tiene un parámetro. Los parámetros no son obligatorios. Hemos hecho muchos métodos sin parámetros, o sea, paréntesis abierto, cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, de este problema
vamos a rescatar el primero que requiere un parámetro y se lo puede llamar directamente por el nombre y el dato. Acá fíjense, si yo no llamo al cargar, podría, si quisiera, llamar a tabla.calcular la tabla, por ejemplo, del 6. Fíjense que acá he comentado la carga de valor. Acá este programa no va a cargar datos por teclado. Lo ejecuto y me muestra la tabla de multiplicar del 6. Si quiero, paso un 10 y me debería mostrar la tabla de multiplicar del 10. No se puede llamar a un método que tiene parámetros sin parámetros. Fíjense, ahí me da un error sintáctico. ¿Por qué me da un error sintáctico en esta línea? Porque no se puede llamar a un método que tiene parámetros sin pasar parámetros. Tampoco se puede llamar a un método con un parámetro distinto. Si yo paso hola, un string, a calcular, también no lo va a compilar, ¿sí? Porque hay un error sintáctico. El método calcular está esperando sí o sí un entero. Ahí la tabla de multiplicar del 33, dirá 33, 66. Tampoco puedo pasarle más de un parámetro. Si paso un 5, y un 20, también me da un error, porque estoy tratando de pasar dos parámetros enteros. Y el método calcular tiene un único parámetro. Ya vamos a ver que después puede haber más parámetros y los separaré por comas. Ahí fíjense que ya puedo llamar calcular pasando dos enteros porque tiene dos parámetros enteros. Pero en este problema no tiene sentido. Lo dejamos correctamente así. O sea, llamando al método primero cargar y al calcular. Fíjense que desde la misma clase al método calcular se lo llama directamente por el nombre. No le antecede un nombre de objeto. En cambio, desde donde creo un objeto, sí tengo que poner tabla.calcular. ¿Sí? Dentro de la misma clase, los métodos de la clase pueden llamarse de unos a otros directamente por nombre. Si tienen parámetros, los debo pasar obligatoriamente. Bueno, hasta acá la explicación de los métodos que tienen parámetros. O sea, un método, ahora tengamos en cuenta, ahora más, que puede tener parámetros. Cerramos el video, gracias.